Hola, soy Roberto Domínguez, soy bajista de Simbeque Project y queremos hacer una pequeña introducción que no tiene mucha relación con el proyecto musical educativo en el cual estamos inmersos, pero que sí tiene una importancia muy grande desde el punto de vista de la expresión cultural de los pueblos y su relación con el entorno, el medio que habitan. Por ello quiero hablar de la geografía de las Islas Canarias, de la geología, de la climatología y a su vez también de la biodiversidad de las especies que guardan mucha relación con lo que después comentaremos, que se ve reflejado en las letras y en los ritmos y en las armonías de los temas que nosotros hemos evolucionado. En principio, las Islas Canarias son un archipiélago de 8 islas que están al noroeste del continente africano. Se consideran islas oceánicas, aunque están dentro de la placa continental africana, pero se consideran islas oceánicas porque tienen una influencia muy grande del océano Atlántico. Están enmarcadas dentro de la región macaronésica, que engloba archipiélagos de norte a sur, que son Azores, Madeira, Salvaje, Canarias y Cabo Verde. Dentro de esta zona bioclimática, que tiene similitudes entre ellas, tanto de especies, flora y fauna, la importancia radica en que no tiene un parecido bioclimático con sus vecinos continentales, como son Europa y África en este caso, ¿no? La relación es muy distinta, aunque la influencia es muy grande, sobre todo porque estamos a 100 kilómetros del Sáhara, pero hay una variabilidad muchísimo mayor. Dentro de la parte geológica de las Islas Canarias se consideran varias teorías sobre la génesis de las islas. La más aceptada de todas es la teoría del punto caliente. Es una teoría que está basada en un punto caliente dentro del manto de la Tierra, que a su vez se queda estático en ese punto y al rodarse la placa oceánica forma un rosario de islas que van desde la más antigua hasta la más joven. Eso se ve reflejado claramente en Canarias, ya que la más antigua es Lanzarote, con unos 20-25 millones de años, y la más joven es el Hierro. Los materiales volcánicos tienen una gran fertilidad, puesto que están compuestos por muchos minerales. De hecho, las tierras volcánicas son muy fértiles, pero también son muy porosas. No retienen el agua de la lluvia y es el principal motivo por lo que las islas volcánicas son muy difíciles de habitar por plantas y animales. Eso también condiciona mucho la vida en estas islas, ¿no? Dejando la parte geológica de Canarias, entramos en el aspecto bioclimático de las islas. Y el aspecto bioclimático está influenciado principalmente por dos factores, que es los vientos reinantes en la latitud donde estamos ubicados y sobre todo la corriente del Golfo en su rama que pasa por la Macaronesia, que es la corriente fría de Canarias. Estos dos aspectos condicionan mucho los aspectos bioclimáticos de las islas, porque los vientos predominantes, que son los alisios, arrastran mucha humedad en su paso por el océano, y cuando llegan a las islas y toparse con pendientes elevadas, forman lo que en Canarias conocemos como el mar de nubes o la panza de burro. Topan con esas montañas y acumulan la humedad que han arrastrado por su recorrido en el mar. Esa humedad es recogida por las plantas en lo que se llama la lluvia horizontal. Captada la humedad y depositada en forma de gotas que a su vez caen
y se infiltra en el subsuelo, produciendo una capa o una zona intermedia donde hay una alta vegetación, una alta biodiversidad, ¿no? Debido a que hay una gran acumulación de agua. Eso es muy importante, sobre todo cuando hablemos del poblamiento de las islas. Esa capa de nube que se queda en la vertiente de Barlovento, que está a su vez enfrentada a los vientos alisios, hace que en todas las islas haya una zona de vegetación en la vertiente de Barlovento muy importante, y a su vez produce lo que se llama el efecto Foehn, que está descrito en los Alpes, y se produce cuando los vientos predominantes chocan con las montañas, las ascienden y pasan a la vertiente de sotavento con muy poca humedad. Eso se ve reflejado mucho en las islas, que las vertientes de sotavento tienen climas áridos, semiáridos, séricos, y también condiciona la vida de los pobladores en gran medida. En las vertientes de Barlovento, Humboldt describió los pisos bioclimáticos, que dependen principalmente de la altitud, pero también del tipo de suelo, de la influencia marina, etcétera, etcétera. Esos pisos bioclimáticos son importantes a la hora de los asentamientos humanos, primero aborígenes y después de la conquista. Vivir en distintas zonas por el clima o por la pluviometría o por los recursos. Esos recursos, obviamente, donde más biomasa hay, que es en la zona de lluvia horizontal, lo que nosotros conocemos como Monteverde, eran los principales recursos que tenían los aborígenes y los primeros pobladores europeos de las islas después de la conquista, en cuanto a madera, en cuanto a cultivo y en cuanto a obtención del agua. El agua es un recurso muy importante, dado que los materiales geológicos son muy porosos, y en islas como el Hierro, que al ser la más joven y no tener capas freáticas importantes, desarrollaron sistemas de cisternas como el árbol Garoé o el sistema Garoé. En realidad no es un árbol de las lauráceas que está plantado en un socavón excavado y enfrentado a la vertiente de Barlovento de los vientos predominantes alisios, donde se acumulaba la humedad y caía en forma de gotas que después canalizaba una cisterna y era recogida por los aborígenes. Era su gran secreto y era la única manera de obtener agua dulce para poder vivir en esas islas, en esa isla. Todo esto que he querido explicar como introducción, que les repito, no tiene mucha relación con el proyecto educativo musical de Simbeque, sí tiene una importancia a partir de ahora en lo que les voy a seguir relatando, que es primero la colonización aborigen de las Islas Canarias, que se cree por los yacimientos arqueológicos que está en torno al siglo V o VI antes de Cristo, en diferentes arribadas. Se cree o se piensa que pudo haber sido propiciada por la presión bélica de distintos pueblos como los romanos, griegos incluso, o de otras etnias en el noroeste de África, la zona del Atlas, la zona que hoy en día conocemos como Argelia, Túnez, Libia. De hecho, los primeros pobladores aborígenes de Canarias los llamaban los griegos libios y los romanos bereberes. Eran tribus que vivían en la zona noroeste de África y que por esas presiones bélicas los empujaron a buscar otros territorios donde pudieran desarrollar sus vidas, sus quehaceres, sus labores, desde un punto de vista más tranquilo, obviamente. Se piensa que recurrieron a otros pueblos que sí conocían la navegación, como los fenicios, que sí poblaban y comerciaban con todas estas tribus y pueblos de la costa, para que los trajeran a las islas.
¿Por qué digo esto? Porque en los yacimientos arqueológicos no hay registros de conocimientos de navegación de los aborígenes canarios, ni que se comunicaran entre islas entre ellos. Entonces se cree que en distintas arribadas y en distintas guerras del norte de África fueron llegando a Canarias. Esos primeros pobladores eran casi independientes en cada isla, y sus lenguas, que a lo mejor podían haber sido comunes, se fueron diferenciando al no haber contacto entre islas, y a su vez también los cultivos que se iban adaptando según la isla y los recursos hídricos y de suelo edafológicos que tuvieran en cada una de ellas. Estos recursos se utilizaban principalmente para la agricultura, y la agricultura se daba en las vertientes de barlovento de las islas, donde existía una mayor pluviometría y donde habían unos suelos más fértiles. Se daba principalmente el cultivo del trigo, la cebada, algunos tipos de habas, de arvejas, como las llamamos aquí en Canarias. Y esos cultivos, principalmente del trigo y la cebada, se utilizaban para hacer una harina, que es la que llamamos gofio, que es el alimento principal por excelencia de Canarias en muchos siglos. El cultivo es muy importante porque estas islas no tienen grandes animales, solamente la pesca era un recurso importante, pero tampoco los aborígenes eran grandes pescadores o no tenían artes desarrolladas para la pesca, solamente el marisqueo y poco más. Entonces la agricultura era muy importante, y en la arribada en los siglos XV y XVI de los europeos, principalmente los españoles, que produjeron una conquista del territorio y una colonización por parte de individuos traídos de las posesiones españolas en toda Europa. Todos esos colonos que llegaron a Canarias después del poblamiento europeo utilizaron y se aprovecharon de la tecnología agrícola que tenían los guanches o los antiguos aborígenes, y la desarrollaron, la llevaron a un extremo. Entonces, con todo esto, donde quiero llegar es a que la expresión cultural que nosotros hoy conocemos principalmente viene influenciada por estos cultivos que en realidad eran los que producían el alimento básico para poder subsistir en estas islas. Y ahí vamos a entrar ya en la parte de las letras, de los cantos y la expresión popular, que viene reflejada a su vez en estos cultivos, en esta forma de aprovechar el terreno, en esta forma de subsistir en unas islas tan complicadas como esta. Ahora vamos a tocar ya más de lleno la parte musical, y esta introducción quería que sirviese como explicación a las letras de los cantos canarios, como por ejemplo la endecha. La endecha canaria es uno de los cantos más antiguos, y es un poco un canto, un grito a la destrucción de la sociedad aborigen por parte de los europeos en la conquista. Hay otras letras como Chojuan Periñal, que es otro canto posterior ya a la conquista. Es un canto que fue utilizado en la siembra y la recolección del trigo y la cebada, que eran los principales alimentos después de la conquista, de los colonos que trajeron los españoles a Canarias. Y era un canto usado como motivo de festejo, porque el cultivo y la recolecta del trigo para su posterior procesado en el gofio. Y después otros cantos, como por ejemplo el tango herreño o el Aires de Lima,
vinieron posteriormente, ya en los siglos XIX y XX, derivados de la posguerra. Y esas posguerras motivaron un éxodo masivo hacia principalmente Centroamérica y Sudamérica. Pero estos éxodos ya eran para intentar enviar divisas a los territorios canarios. Y entonces en letras como el Tango Reño y el Aires de Lima, esos emigrantes que vinieron después a Canarias trajeron la influencia de esas sociedades americanas, su cultura, la trajeron en forma de letras que se fusionó a su vez con los ritmos canarios más tradicionales. Hablando de sitios como Lima, como Cuba, como Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera.